Van a ir y unos se van a quedar. ¿Quiénes son los que se van? Los que llaman las vírgenes prudentes, el cristiano que esté lleno de su Espíritu Santo, que por lo tanto esté viviendo en santidad y que lleve el fruto del Espíritu. Y es lo que estamos viendo en esta ocasión, el fruto del Espíritu, que consiste en 9 partes. Ya vimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y hoy vamos a continuar con la fe, mansedumbre y templanza, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy, porque son temas muy largos y yo creo que no tenemos prisa, hay que irlos desmenuzando poquito a poco, viéndolos lentamente, sin precipitarnos, ¿verdad, hermanos? ¿Lo aprovechan más así? ¿Sí? Entonces vimos la semana pasada que uno de los, del último que vimos, una de las partes del fruto del Espíritu Santo es la bondad. Pero es una bondad que del cristiano nace de manera natural, aunque antes no la tenía, pero que el Espíritu Santo pone en tu alma, en tu manera de ser, en tu corazón, en tu espíritu, y la manifiestas de manera espontánea, ya no te cuesta trabajo. Y uno es bondadoso por naturaleza nueva, es obra del Señor en nosotros. Y no lo hacemos por conveniencia. Yo no digo, tú no dices, voy a hacer el bien para que el bien se me retorne. Sin embargo, el bien que hagas o el mal se va a retribuir, y es lo que fueron de las últimas cosas que vimos la semana pasada. Y solamente para retomar el tema y pasar al siguiente, quiero que veamos, por favor, Jeremías 2:19. Como de alguna manera el mal que hacemos tarde o temprano, de una manera o de otra, se revierte, se nos revierte. Dice Dios, tu maldad te castigará. ¿Qué es lo que te castigará? Tu propia maldad va a tener consecuencias y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermano, tú aquí abandona lo que quieras, abandona dinero, abandona el fútbol, abandona, pero nunca abandones al único que nunca debes abandonar, al Señor. Dice, ya no lo vamos a buscar, pero dice Números 32:23, tu pecado te alcanzará. Y también dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Gálatas 6:7. Y ahora sí, continuando con el fruto del Espíritu, vamos a pasar a la fe, que es la séptima parte del fruto del Espíritu. ¿Qué es la fe? Vamos a ver en Hebreos 11:1, por favor. ¿Qué es fe? Pensar, a lo mejor, tal vez, quizá. Dice, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí hay 2 palabras clave, certeza y convicción. No dice duda o incertidumbre, no dice tal vez, a lo mejor, quizá, probablemente. ¿Eso dice? Eso no es certeza ni convicción, eso es duda, eso es incertidumbre, eso ya no es fe. Y el Señor Jesucristo necesita fe, Dios quiere fe de nosotros. Él con mucha frecuencia les dijo a los enfermos que sanó, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, conforme con tu fe se ha hecho. Y si tu fe es que sí, ¿qué va a pasar? Así será. Y si tu fe es que no, pues así será, conforme con tu fe, o sea, hecho. Pero ¿fe en quién? Exactamente, Marcos 11:22, Cristo dice, tened fe en Dios, porque hay gente que dice que tiene fe, pero en quien no debe tener la fe, quien no debe ser el objeto de su fe. Dice Cristo, respondiendo les dijo, tened fe en Dios, porque hay quien deposita su fe en quién, en amuletos. Hay quien deposita su fe en pirámides, cuarzos, budas, brujos, ídolos, control mental,
Hay quien deposita su fe en la satánica Santa Muerte, mal llamada santa, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Pues es un demonio. Y por desgracia tiene muchos adeptos en México. Tampoco en los líderes religiosos, ni en los gurúes, ni en las supersticiones, no en objetos de ninguna especie, ni en imágenes, ni en el poder cósmico, ni en los mantras, nada de eso. Fe en Dios. Y el que tiene verdadera fe en Dios no pone su mirada en la magnitud del problema, ni en la naturaleza del mismo, ni en la cantidad de dificultades, sino en el poder, la fidelidad y en las promesas de nuestro Creador. No le interesa, a mí no me interesa la magnitud del problema, mi fe está puesta en el poder de Dios y siempre Dios es más grande que mi problema o que mis problemas, por muy fuertes que estos sean o por muy numerosos. Y mientras más llenura del Espíritu Santo tengamos, vamos a tener fe. Y si tenemos fe, vamos a ver resultados. A veces nuestra fe en Dios bloquea su respuesta a nuestras oraciones. Dios a veces no nos concede lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Cristo dice en Juan 11:40, le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero está condicionado ¿a qué? No te he dicho que si crees verás, y si no crees no verás. Exactamente. Si crees verás la gloria de Dios, pero si no crees verás la gloria de Dios conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Fe tampoco equivale a decir, sí, yo sé que Dios puede hacer tal cosa. Eso cualquiera. Todos sabemos que Dios puede hacer ahorita un universo nuevo, de la nada. Pero eso no es fe. De manera que fe no es decir, yo sé que Dios puede hacer. Fe es decir, yo sé que Dios va a hacer. ¿Verdad que es diferente? ¿Sí? Sin dudarlo. Fe es lo que hicieron los sacerdotes en el libro de Josué para que se abriera el río Jordán antes de que entraran a la tierra prometida. Vamos a Josué 3, por favor, 8. Recuerdan que los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Dice Dios a Josué, tú pues manda a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Los sacerdotes tenían que pasar, exactamente, pisar el río, aún con el agua pasando, para que ¿qué? Se abriera. Ay no, qué miedo, me voy a meter al río, y si me mojo, y si me enfermo, y si me ahogo, y qué tal si no se abre. Y vamos por favor al del 13 al 17. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y vamos a leer hasta el 17, por favor. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado del Zeretán, y los que descendían al mar de Arabá y al mar salado, y acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y hasta el 17, ¿por qué se abrieron las aguas del río Jordán? ¿Quién dio el primer paso? Los sacerdotes creyeron a Dios, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Le creyeron a Dios o no? Los sacerdotes no dijeron no. Nosotros primero queremos ver que las aguas se abran y hasta entonces pasamos. Entonces Dios hubiera dicho, pues mientras no pisen como yo les dije, las aguas no se van a abrir. Ustedes tienen que creer y demostrarlo, demostrar que creen dando el primer paso. Los sacerdotes no dijeron, no, nosotros queremos ver para creer. Con Dios es al revés. Hay que creer para ver. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es el orden, creer y ver. El mundo dice al revés, ver para creer. Las leyes de Dios dicen al revés, ver, creer para ver, exactamente. La falta de fe no es la única razón por la cual no recibimos, pero puede ser un factor determinante. En este caso, los sacerdotes dieron el primer paso y Dios hizo el resto. En las bodas de Caná, ¿qué hizo Cristo con el agua? La convirtió en vino, pero no la convirtió, había 6 vasijas que estaban, ¿qué? Vacías. Él del aire pudo haber hecho vino, ¿no es así? Sin embargo, ¿qué hizo? Ordenó que la servidumbre le llenaran con agua. No fue tarea fácil, pero no fue sino que hasta que estuvieron llenas de agua que él la convirtió en vino. ¿Por qué? Porque lo que es humanamente posible, ¿a quién le corresponde? A nosotros. Y hasta donde nuestro poder o capacidad no llega, ya es donde entra Dios, pero nosotros primero tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. A veces queremos esperar con los brazos cruzados que Dios actúe y nosotros no queremos mover ni un solo dedo y todo se lo queremos dejar a Él, pero ya después lo veremos con más detalle. Entonces vemos que fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, porque si se ve ya no es fe, ya es que vista. Y dicen las escrituras, después lo buscan en 2 Corintios 5:7, que nosotros nos movemos por fe y no por vista. Fe tampoco es decir, es que si yo tan solo viera una posible solución, tendría fe en que esto se resolvería. Eso no es fe. Eso ya es confianza en la posible solución. Fe es creerle a Dios y confiar en Él, aunque el panorama esté muy negro, aunque tú no veas ninguna solución posible a tu problema, aunque no veas salida posible desde el punto de vista humano. Es que yo no veo cómo voy a salir de esta, pero no importa, yo sé que Dios me va a sacar. Como dice Salmo 46, 1-3. El panorama puede estar completamente en tu contra, puede estar negro. Tú dices, pues no veo salida posible, pero no hay problema, porque la salida no la voy a crear yo, sino mi Señor. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué está diciendo el salmista? Aunque el panorama sea de lo más negro posible, yo estoy confiando en mi Dios. Yo no veo salida en lo humano, yo no tengo poder, ni capacidad, ni sabiduría para salir adelante, pero no me importa, porque yo sé que el que me va a sacar adelante es el Señor. De manera que yo no estoy viendo el panorama, sino estoy poniendo mis ojos en Dios. David, quien después llegó a ser el rey, cuando era un jovencito, ¿a quién venció? Goliat. Era un gigante como de 2,80. Realmente existió esa raza, está demostrado ya antropológica y arqueológicamente. Han encontrado restos.
de esas personas. Pero David no puso su mirada en la fuerza, tamaño ni experiencia militar del gigante Goliat, ni en las armas, ni en la armadura de este, ni comparó todo lo anterior con sus propios recursos. Que David, que era un jovencito, sus recursos humanamente eran muy limitados y muy inferiores a los del gigante. No tenía armadura, no tenía experiencia militar, no tenía gran tamaño, no tenía nada con qué enfrentarlo desde el punto de vista humano. Sin embargo, la mentalidad de David fue: ¿qué es esto que tiene Goliat? Que cuenta con gran preparación militar, experiencia, gran tamaño y fortaleza, que está bien protegido, igualmente bien armado, tiene gran poder material, pero yo cuento con algo mucho mejor: el poder de mi Dios, del Dios Todopoderoso, y con ese poder, no con el mío, con el poder de mi Dios, lo voy a enfrentar y lo voy a derrotar, de manera que tengo todo en favor y tengo todo para salir victorioso. Y por eso ganó. ¿En quién tenía sus ojos y su confianza? David, en Dios, no en él, no en sus recursos. Y por eso ganó. De manera que David no puso sus ojos en su poder, el cual no era nada comparado con el del gigante. Si así hubiera sido, hubiera salido perdedor. Su fe no estaba puesta en sus propios recursos, sino en los de Dios, y entonces tuvo la firme convicción de que Dios le daría la victoria. David enfrentó al poderosísimo enemigo con la fuerte y firme convicción de salir victorioso. Nunca lo dudó, declaró victoria y el resultado fue victoria. Exactamente. Él se lo dijo al gigante: te voy a derrotar, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Lo dijo, no lo dijo dudando. Y es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Por eso, eso es fe, certeza y convicción, no duda y certidumbre. David no dijo: Goliat probablemente te venza. Así dijo: tal vez te voy a ganar. Lo dijo con una convicción enorme. Primera de Samuel 17, 45 y 47. Nunca lo dudó y se hizo conforme con su fe. Tú puedes derrotar problemas muy superiores a tu alcance humano, confiando en el Creador. Es Primera de Samuel 17, 45 y 47. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Lo dijo con convicción o no? Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y Él te va a derrotar. Punto. Y el 40, ya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? ¿Y de quién es la victoria? ¿Y quién te la da? ¿Y qué te pide? Que lo creas. Exactamente. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Conforme con tu fe se ha hecho y se cumplió esta promesa en David. Si David hubiera puesto su confianza en sus propios recursos y los compara con los del gigante, ¿saben qué? Le hubiera dado miedo y no lo hubiera enfrentado. Dice: no, pues se va a hacer pedazos. Hasta de un pisotón me va a matar como si fuera yo cucaracha. Pero no fue así. No lo hubiera enfrentado y por lo tanto no le hubiera dado Dios la victoria. Dios quiere que digamos: a mí qué me importa la magnitud de mi problema, la cual sobrepasa mis fuerzas, sobrepasa mis recursos, mi capacidad, mi sabiduría. Yo sé que cuento con el poder de Dios, con los recursos de Él, y Él es mayor que mi problema, y yo sé que Él me va a dar la victoria, pero sin dudarlo, hermanos, tal como hicieron Josué y Caleb
cuando Dios los lleva a la tierra de Canaán, que estaba amurallada y habitada por Goliat, por así decirlo, también. ¿Qué hizo el pueblo? Ay, no podemos entrar. Delante de ellos nos sentimos como langostas y está amurallada. ¿Y qué dijeron Josué y Caleb? Sí podemos, porque Dios ya nos entregó esta ciudad. ¿Y qué pasó? Los que no creyeron no entraron, y los únicos que sí creyeron, que fueron Josué y Caleb, 40 años después, con los descendientes de los incrédulos que fueron muriendo en el desierto, y los que en aquel entonces eran menores de edad, que no fueron considerados responsables de la incredulidad. Josué y Caleb dijeron, sí vamos a poder entrar, y entraron. David tuvo que vencer su gigante y lo venció por su fe en Dios. ¿Tú tienes un gigante en tu vida al cual tengas que vencer? ¿Al cual estés enfrentando? ¿O al cual vas a tener que enfrentar? Piensa cuál es tu gigante o cuáles son tus gigantes. Un problema legal aparentemente sin solución, una deuda muy difícil de pagar, un problema personal, una debilidad tuya que tal vez sea tu temperamento, una persona de tu familia que no se quiere convertir a Cristo, una esterilidad, una persona que te quiere hacer mal, tal vez falta de empleo, un problema específico que tú conoces, o una tentación que te ataca frecuentemente y con mucha fuerza. Tal vez tu gigante son los demonios, Satanás el tentador, tu propia carne. ¿Has pensado en algún gigante que hay en tu vida? ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a enfrentar? ¿Y cómo lo vas a derrotar? Con tus propias fuerzas. Y con el nombre de Jesús, con sus recursos y con fe en que Él te va a dar la victoria. Pero no duda ni incertidumbre, certeza y convicción, porque eso es fe. Enfrenta a ese gigante que hay en tu vida con la mentalidad de David y con el poder y la fe con que él los enfrentó. Con el poder de Dios y con la fe en Dios. Y al igual que David saldrás victorioso. Puedes enfrentar así a la tentación, a la carne o a lo que sea y decir, yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios, te enfrento con su poder y por lo tanto te derroto en el nombre del Señor Todopoderoso, confiando plenamente en Él, en su palabra, que Él me dice que soy más que vencedor. Él me dice que me lleva de triunfo en triunfo, que es poderoso para guardarme sin caída, que es capaz de sacarme adelante en cualquier tentación, por muy fuerte que ésta sea. Tengo fe en ese poder y en esas promesas, me apropio de ellas, echo mano de las mismas y soy y me declaro más que victorioso y salgo victorioso. Porque, hermanos, como dice en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. ¿Quiénes son débiles aquí en sus propias fuerzas? Yo voy a levantar la mano. Y todos los que levantaron la mano creo que son sinceros. Somos débiles, pero en el Señor somos fuertes. Diga el débil, ¿qué? Fuerte soy, con las armas que te dé el Señor. Como dice aquella alabanza que cantamos, noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. Después dice, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve tener tantas promesas de victoria en la Biblia? ¿Verdad que hay muchas promesas de victoria? Y verdad que las hemos leído, y verdad que muchos las tienen memorizadas. ¿Y de qué nos sirve leerlas, conocerlas, memorizarlas, repetirlas, inclusive enseñarlas, si no las vivimos? Si no nos las apropiamos, si no las oímos con fe, entonces esas promesas de nada nos van a servir, para nada nos van a ser de provecho. De nada sirve escuchar o leer la palabra de Dios si no va acompañada con fe. Hebreos 4, 1 y 2, por favor.
Dice así Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sí, yo ya leí la palabra, ya la escuché, ya me la aprendí, ya la repetí, ya la enseñé, pero no la creo. Pues no se te va a cumplir lo que dice. ¿Estamos bien, hermanos? No les aprovechó porque no la creyeron. Entonces, fe es certeza y convicción, no duda ni incertidumbre. Si existen estas, ya no es fe. Cuando tengamos un enemigo al cual vamos a llamarle obstáculo, problema, dificultad, tribulación, tentación, no pensemos, esto está por encima de mis fuerzas, de mi poder, de mis recursos, de mi alcance, de mi sabiduría, y por lo tanto no voy a poder superarlo. Si piensas así, ya estás derrotado, hermano. Pobrecito de mí, no voy a poder. Pues ya tienes la derrota asegurada. Más bien nuestra mentalidad debe ser, sí, yo sé que el problema es superior a mis recursos, pero no me importa porque no lo voy a enfrentar solo, ni a superar con mis fuerzas, sino con las del Creador, y por eso voy a salir victorioso. Amén. No importa cuán grande es el problema o qué abundantes son. Eso es fe. Primera de Juan 5:4 dice que lo que nos hace vencedores es nuestra fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que te va a dar la victoria? Tu fe. ¿La victoria sobre qué? Sobre cualquier gigante, problema, enemigo, obstáculo, tribulación que tengas que enfrentar, con fe en Dios, en sus promesas, en su poder, en su fidelidad, en su bondad. De manera que por nuestra fe vamos a vencer obstáculos y enemigos más poderosos que nosotros y obtener victorias que están más allá de nuestra fuerza en lo material. Hebreos 11, 32 a 34, por favor. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Que por qué? Por fe conquistaron reinos. ¿Por qué conquistaron reinos? ¿Por qué obtuvieron victorias? Por fe. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron ¿qué? Promesas. ¿Quieres alcanzar promesas? ¿Qué necesitas? Fe. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. A veces sientes que ya no tienes fuerzas, ¿verdad? ¿No te ha pasado? ¿De dónde las vas a sacar? Del Señor. Confía en el que Él te las va a dar, que te dará nuevas fuerzas como las águilas. ¿No lo acabamos de cantar? Se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros, mucho más poderosos que ellos. ¿Verdad, hermanos? A ver si el 35 también, o ya nada más hasta el 34. Las mujeres recibieron su muerto mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces, por fe se obtienen ¿qué? Cosas que por nuestras fuerzas, que por nuestro esfuerzo no podemos obtener. Por fe obtenemos lo que imposible para los hombres. Pero dice Cristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ojo, por fe alcanzaron promesas. La Biblia está llena de promesas. La fe es uno de los requisitos, no es el único, como podemos ver más adelante, pero es un requisito indispensable. ¿Y cómo queremos alcanzar promesas si no tenemos fe?
No podemos decir, si tan solo hubiera una posible solución, tendría fe en que se resolvería. Entonces, como dije hace rato, eso ya no es fe. Ya es vista en la posible solución. A veces decimos, si el problema no fuera tan grande, yo creo que el Señor sí me lo resolvería, entonces sí tendría fe. Entonces el Señor nada más es un Dios de problemas pequeños. Su capacidad tiene un límite que no va más allá de un problema pequeño. El que piensa así está razonando de esa manera. Mi problema es tan grande que Dios no me lo va a resolver. ¿Ustedes creen que a Dios no le ofende esa mentalidad nuestra? ¿Verdad que sí? Es como decir que Dios tiene un poder limitado y que solamente puede resolver problemas pequeños, pero los grandes están ya fuera de su alcance. Esa manera de pensar debe resultar ofensiva a nuestro Creador, porque Dios no es un Dios de milagritos, es un Dios de milagrotes. No tiene límites, va más allá de su problema. Hay señoras que pueden decir, ay, es que si mi marido no fuera de corazón tan duro, creo que un día sí se convertiría a Cristo. Si a menos mi mamá no fuera tan idólatra, se convertiría a Cristo. Hay hombres tan duros de corazón que se han convertido. ¿Oyeron el testimonio de Jonás Flores? ¿Quién lo ha oído? Aquel político nayarita que era el segundo del gobernador, que era ateo, borracho, da a entender que era político tranza, lo da a entender, lo dice entre líneas. Era un adúltero de primera, de corazón durísimo, malvado. Ahora es creyente en Cristo y anda predicando el evangelio en todas partes. Un hombre así, que además era ateo, de corazón durísimo. ¿Se acuerdan de Alfredo Ríos Galeana? Que en los 80, ¿verdad? Era el principal asaltabancos de México, y creo que asesino, le hacía todo. Ahora ya es creyente en Cristo, está en la cárcel, pero ya es creyente y da testimonio de su fe. Y muchos otros que sean, sí, gloria a Dios, vamos, no hay corazón tan duro que Dios ha convertido a narcotraficantes, a borrachos, a adúlteros, a ateos. Un servidor que fue ateo 7 años y que proclamaba abiertamente la no existencia de Dios y que ridiculizaba, incluso en clases, en la Facultad de Medicina a veces nos daban oportunidad de debatir. Y yo decía, el que cree en Dios es retrógrada. Eso yo lo decía. Es increíble, se necesita estar mal de la mente para creer en Dios. Yo lo decía, ¿me lo pueden creer? Bueno, sí. Llevamos una materia que se llamaba Historia y Filosofía de la Medicina, entonces nos daba la maestra oportunidad de debatir públicamente. Yo me levantaba y yo expresaba lo que yo sentía en ese entonces, ¿me lo pueden creer? Un corazón tan duro, ateo, que Dios lo haya convertido. Si convirtió a un servidor, puede convertir a cualquiera. Entonces, no pongamos los ojos en la magnitud del problema. Imagínense el apóstol Pablo, que él mismo declara que era un blasfemo y perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿Era duro Saulo de Tarso contra el cristianismo? Era durísimo. ¿Y en qué se convirtió? En el principal apóstol, defensor, proclamador y apologista de la fe cristiana de su tiempo. Incluso dio su vida por la fe en Cristo y por la causa. Y habiendo sido uno de los principales perseguidores de la causa de Cristo. Del Nuevo Testamento, imagínense. ¿Habrá un corazón tan duro que se escape al poder de Dios para convertirlo? Ay, que si mi esposo no fuera tan duro. Ay, por favor. ¿Eso te hace perder la fe? Hermanos, a veces Dios permite que el problema sea tan difícil que no veas la solución, porque quiere que aprendamos a depender de Él y no de las circunstancias, las cuales pueden ser muy adversas. Dios, de la manera más inesperada y sobrenatural, inimaginable para ti, puede sacar la solución a tu problema de donde menos lo esperes, lo creas o lo pienses.
El Señor Jesucristo dice: no temas, solo cree. En 2 Corintios 2, 2 Corintios 1, 8 y 9, a ver si está bien la cita, a ver si está ahí realmente. Dice el apóstol Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de ¿qué? De nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo ya no veía manera de cómo incluso iban a conservar la vida. ¿Ya? No había salida posible desde el punto de vista humano. Él no veía solución. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo aprendió una lección. Yo no veía salida. Yo ya creía que tenía la muerte asegurada, pero aprendí a confiar en la salida que el Señor tiene para tu problema, sea lo que sea tan fuerte como sea. Cuando en Éxodo los judíos salen de Egipto, llegan a las orillas del Mar Rojo, enfrente tenían el mar, ¿y qué pasaba atrás? ¿Quiénes venían? Los egipcios. Ah, caray, por enfrente tenemos un mar que no podemos pasar a nado, y por dentro vienen los egipcios y el ejército de Faraón con sus carros y armados. ¿Dónde está la salida? No hay salida. Para donde voltemos, el mar, muerte. Los soldados, muerte. Estamos perdidos, ¿verdad? ¿Había posible salida desde el punto de vista humano? Aparentemente no había solución, se sentían completamente perdidos, no había salvación posible ni el pueblo la veía. Pero Dios no necesita que tú veas salida, ni necesita que la haya, porque Él la crea de la nada, en el momento que quiera y de donde quiere. Éxodo 14, no lo vamos a leer, del 8 al 21 lo consultan. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón para que persiguiera al pueblo judío que ya había salido de Egipto. Dios les quiso demostrar: miren, van a ver, quiero que vean mi poder, que por un lado el mar y que por otro lado los ejércitos, para que vean, para que aprendan a confiar en mí. ¿Y qué hizo Dios? Todos lo saben. Abrió el mar. ¿Quién lo iba a esperar? Pero Dios sacó la solución cuando Él quiso y como Él quiso. Y el pueblo pasó en seco y todos llegaron al otro lado exactamente indemnes. De manera que Él quiere que aprendamos a confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. El propósito de Dios era mostrar su poder, favor y protección para los suyos, para que aprendieran a confiar y depender de Él, aún en las circunstancias más difíciles. Este principio no ha cambiado. Y a veces Dios permite que nuestro problema toque fondo, que no veamos salida posible, para que aprendamos a depender de Él y que solamente busquemos en Él la solución, para que lo busquemos de todo nuestro corazón y confiemos en Él y no en las circunstancias. Y mientras más grande el problema del que nos saca, se glorifica más y nuestra fe se fortalece. Si no somos de corazón duro como esos judíos que después de ver tantos milagros todavía creyeron que no podían entrar a la tierra prometida. Qué corazón tan duro, ¿verdad? Bien, y dice la Biblia que por falta de fe, después de que llegan a la tierra de Canaán, ay, no podemos entrar, están amuralladas, hay hombres grandísimos como de 2,70, 2,80, nos va a hacer pedazos. Y dice la Biblia, Hebreos 3:19, que por su falta de fe no entraron
y anduvieron errantes en el desierto por 40 difíciles años. ¿Por qué? Por su falta de fe anduvieron en el desierto. Dice, y veamos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por su falta de fe anduvieron en el desierto. Espero que ninguno de ustedes, que ninguno de nosotros, por falta de fe en Dios, estemos atravesando por un desierto en nuestra vida. ¿Sí se me entiende, hermanos? Espero que no estemos atravesando por un problema específico, que no se resuelve, un sufrimiento en particular, por un desierto de adversidad, por nuestra falta de en Dios. ¿A qué los mandó la falta de fe a los judíos? Al desierto. No estamos en uno, ¿verdad, hermanos? ¿No? ¿No? Porque si estás en uno, la fe en Dios te va a sacar adelante, si estás en uno. Dios no depende de que exista solución ni de que nosotros la veamos, solamente quiere que creamos, que tengamos fe en Él. Por eso es un Dios de milagros. ¿Qué es un milagro? Algo sobrenatural que está más allá del alcance humano. Si se resuelve por medios humanos, pues ya no fue milagro. Pero recordemos algo muy importante, hermanos, la fe sola no basta. Los grandes hombres de la Biblia obtuvieron victoria sobre los enemigos, sobre enemigos más poderosos, porque tuvieron fe en Dios, pero esa fe la demostraron con obras, con obediencia, con acción. Dios, bueno, es una de las manifestaciones, pero Dios le dijo a su pueblo: vas a derrotar enemigos más poderosos que tú, pero lo primero que tienes que hacer es creerlo. Pero además, no te vas a quedar con los brazos cruzados, ni tirado en tu hamaca, sino vas a hacer lo que yo te diga, siguiendo las instrucciones que yo te dé y obedeciéndolas cabal y puntualmente, esforzándote, poniendo de tu parte, haciendo lo que te corresponde. A la fe hay que ponerle ¿qué? Acción. Acción. Una vez, hace poco, oí una frase que decía, a ver ustedes qué les parece. Hay que orar, cuando tengamos una necesidad, hay que orar como si todo dependiera de Dios, pero hay que poner manos a la obra como si todo dependiera de nosotros. ¿Me explico? O sea, orar pero sin quedarte con los brazos cruzados. A la fe hay que ponerle acción. Dios le dio la tierra prometida a Josué y al pueblo judío. Dios les dio la victoria. Pero ¿qué tuvieron que hacer Josué y el pueblo? Pelear por ella. ¿Tuvieron que pelear? ¿Que arriesgarse? ¿Que sudar la gota gorda? Claro que sí, siguiendo las instrucciones que el Señor les dio. No se quedaron tirados en su hamaca ahí meciéndose las 24 horas esperando a que Dios derrotara a los enemigos. Ellos tuvieron que hacer algo. Ellos tuvieron que esforzarse, pelear, cansarse, sudar, sufrir, y Dios les dio el triunfo cuando estaban en obediencia. Porque además, si vivimos en desobediencia, hermanos, aunque tengamos fe, esa desobediencia es un obstáculo para que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Vamos a ver, por ejemplo, Zacarías 7, 11 a 13. Pero eso ya será tema de otra predicación. Yo no sentí que ya pasaron 45 minutos. Zacarías 7, 11 a 13. Hoy no vamos a terminar con el tema tampoco. Dice Dios: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No quisieron escuchar, ¿quién? Las instrucciones de Dios, ¿verdad? Y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es poner el corazón como diamante? Duro.
para no oír la ley ni las palabras de Jehová que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Primero vino, por lo tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y hasta el 13, por favor. Como ellos pusieron su corazón como diamante y no obedecieron, ¿qué pasó? Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Pero esto ya será tema de otra predicación. Nuestra desobediencia bloquea nuestras bendiciones, bloquea nuestras oraciones, hace que Dios no dé oídos a nuestras peticiones. Y además a la fe hay que ponerle acción, como dije hace rato. Nadie puede decir, sí, yo tengo mucha fe un señor va a decir, yo tengo mucha fe en que Dios va a salvar mi matrimonio, pero sigue maltratando a su esposa, sigue siendo un borracho, la sigue engañando. ¿De qué va a servir allí su fe? Mientras no cambie su actitud, ¿Dios va a salvar su matrimonio? La señora puede decir, yo tengo mucha fe en que Dios va a mejorar mi matrimonio, pero sigue siendo gruñona, gritona, rebelde, irrespetuosa con su marido y no quiere corregir esas actitudes. ¿Creen que Dios va a mejorar ese matrimonio? ¿Qué tiene que hacer además de decir yo creo que Dios va a hacer esto? Actuar, cambiar, corregir lo que tenga que corregir. ¿Cómo? De acuerdo, acciones de acuerdo con lo que necesites, de la cual sea tu necesidad. No le dejes todo a Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y Dios va a salvar tu matrimonio, pero cambia tus actitudes, y esto va tanto para el hombre como para la mujer. Sí, yo tengo fe en que Dios me va a dar mucho dinero y se la pasa las 24 horas en la cama. Pues mejor que le pide que le mande trabajo, ¿verdad? Que le quite la pereza, exactamente, y que lo haga un trabajador responsable, en fin. Yo tengo mucha fe en que voy a sacar 10 en el examen aunque no estudie. Pues tendrás mucha fe, pero si no estudias, olvídate del 10, tal vez ni al 4 llegas. Entonces a la fe hay que ponerle acción, que nunca se nos olvide. La fe sin obras es muerta. Sí, yo tengo mucha fe en que mi marido se va a convertir a Cristo, pero le das mal testimonio y eres una gruñona con él y no lo respetas. En lugar de que se convierta, ¿sabes qué? Lo estás endureciendo y alejando y tropezando. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Todos se la vamos a dejar la fe? Tú haz lo que a ti te corresponde y Dios hará lo que le corresponde a Él. Hermanos, solamente ya para terminar, ya los voy a dejar descansar, creo que ya tuvieron mucha paciencia por hoy. Pero hablando de los enemigos, ¿quién leyó o escuchó el testimonio de 23 minutos en el infierno? Bueno, ustedes recuerdan que este hermano Bill dice que cuando estaba en el infierno vio demonios, así horribles, espantosos, de unas formas monstruosas, grotescas, que mostraban un odio terrible a los humanos y enormes, y además él tenía, como que Dios le sensibilizó los sentidos, y decía, yo sentía que tenían 1000 veces más fuerza que yo, y le desgarraban así la piel y los músculos, y lo aventaba contra las grutas ahí del infierno, las paredes, y él era completamente indefenso. Son muchísimo más poderosos que yo. Y bueno, describe muchos de los tormentos y todo. Todavía, esa semana pasada lo estaba oyendo para repasarlo en YouTube. Y recordé una cosa que me llamó mucho la atención. Los invito a que lo oigan los que no lo han oído, o que lo lean los que no lo han leído. Dice que de pronto llega Jesucristo. Y ya lo vio y lo sintió a su lado y sintió mucha paz. Y dice, esos demonios que yo veía tan grandes y tan poderosos, tan fuertes, que eran 1000 veces más poderosos que yo, ¿saben cómo los empecé a ver? Como hormigas.
Yo los veía como hormigas. ¿Por qué? Porque estaba consciente de que Jesucristo estaba con él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Me captan la idea? Lo que les quiero decir. Mientras estés tú consciente de la presencia y del poder de Dios en tu vida, a tus problemotas los vas a ver problemitas, ¿sí? Chiquititos. Mientras más cerca estés de Dios, tus problemas los vas a ver como si estuvieras a más altura, ¿no? ¿Cómo ves a las personas, a los coches cuando vas en un avión? ¿Cómo ves al tráiler o al ferrocarril que pasa? Pero estás a nivel de piso, ¿cómo ves al ferrocarril? Hasta te impone, ¿no? Entonces, mientras más cerca de Dios, tus problemas serán más pequeños y serán resueltos. Y vamos a ver la mansedumbre, ya nada más así muy rápidamente porque lo hemos visto en otras ocasiones con detalle, pero le agregué cosas nuevas y vamos a ver también el dominio propio, pero yo creo que lo dejamos para dentro de 2 domingos, porque el domingo siguiente, ¿se acuerdan del hermano Polo? Va a venir a predicarnos el domingo. Ya lo invité y ya no podía porque lo invitaban a predicar todos los domingos ¿tú lo conociste? En Toluca, pero ya tiene tiempo. Está trabajando ahí por Henkel, por cierto. Sí. Entonces vamos a escuchar el mensaje de él y si Dios lo permite, en 2 semanas hablamos de la mansedumbre y del dominio propio, lo cual es muy importante también para triunfar y para relacionarnos bien con las personas que nos rodean, empezando con la familia. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Señor, por tus promesas que son fieles y verdaderas. Tu palabra ha sido escrita, ya ha sido dejada para nuestra edificación, pero para creerla, Señor. Y tú nos dices que no temamos, que pongamos nuestra fe en ti, en tu poder y no en nuestros problemas, Señor. Sabemos que hay problemas que exceden nuestra capacidad para resolverlos, pero lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Señor, aumentanos la fe. No queremos tener puestos los ojos en nuestros recursos ni en la magnitud de nuestras dificultades, sino en el poder tuyo y que tú estás a favor de nosotros y que estás con nosotros como poderoso gigante y que peleas nuestras batallas y nos haces victoriosos, Señor. Queremos creer tus promesas que son fieles y verdaderas, que tú nos das la victoria, de manera que declaramos victoria ante el pecado, victoria ante la tentación, victoria ante Satanás y sus demonios, victoria ante el mundo, victoria ante la adversidad, porque tú nos haces más que vencedores y nos llevas de triunfo en triunfo. Y esta promesa la tomamos, la creemos, la vivimos y nos la apropiamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.